esto va de valores o de principios, de complicidad o de dignidad. Porque si siguen al lado de Sánchez, ya no solo serán sus socios, serán sus cómplices y sus encubridores. Serán sus cómplices o sus encubridores, decía Feijóo, claro, a partidos políticos que teóricamente tendrían que ser los que apoyen una moción de censura si finalmente Feijóo se anima a presentarla. ¿Qué os hace pensar, presupuestos, que Feijóo no ha explorado ya una moción de censura? Y es tan contundente con los socios, llamándoles, como por ejemplo les llama encubridores, porque ya sabe la respuesta que le van a dar los socios. Y por eso no va a presentar una moción de censura, porque quizás ha explorado rápidamente, oye, me dan los números, no me dan los números, y ya ha constatado que no le dan. Quiero decir que esta posibilidad que está sobre la mesa podría haberse dado ya. Es decir, él llama, oye, ¿me apoyas? ¿No me apoyas? Le dicen que no hay moción de censura porque él ya sabe de antemano que no le dan los números. Podría ser un escenario. Pero porque no se lo ha trabajado. No, pero digo por la contundencia con la que Feijóo ha dicho, oiga, ustedes si están con Sánchez son unos encubridores, ¿no? Como si ya supiera la respuesta que le iban a dar. Más. O sea, quiero decir, encubridores, en fin, son esclavos de su retórica y por eso digo que hay una contradicción en el que no des el paso para una moción de censura, porque eres tú quien diseña tu comunicación, tu retórica y tu acción política. Y el señor Feijóo, cuando dice que son unos encubridores, se está delatando. O sea, el año pasado, yo quiero recordar que en plena campaña electoral supimos de las conversaciones del señor Feijóo con Junts per Catalunya. Sabemos perfectamente a día de hoy que en toda la legislatura el Partido Popular ha ido agravio tras agravio con el PNV. Es que no tienen de dónde tirar, no hablan con ningún partido político. Luego ha habido votaciones. Feijóo está perdiendo su oportunidad una vez más. Y esta es su gran oportunidad con mayúsculas. Y la está perdiendo porque está poniendo la carga en los partidos socios del gobierno. Lo que le decía Silvia, les está insultando a los que les debe tender la mano para intentar forjar algo alternativo. Y esto, en su duda ante la moción de censura está su debilidad, se muestra su debilidad. O sea, un líder fuerte debería ir a por ellas, a por esa moción de censura con la promesa de convocar elecciones al día siguiente. Y debería hacerlo, ganara o perdiera, como hemos visto mociones de censura en este país que se perdieron literalmente, pero se ganaron en reputación. Y Feijóo creo que está perdiendo esa oportunidad, deja que a su derecha algunos lo sugieran y él no lo hace y sobre todo eso está capando toda posibilidad de relación con los socios más próximos, que podrían ser más próximos. ¿Y por qué no quiere una moción posiblemente en la que uno de los apoyos sea Vox? Yo me imagino que también pues es una de las reticencias nos ha dado pruebas en Valencia, en Murcia, en Baleares, en Aragón. Ahí hay que gobernar, que es otra cosa. Pero es que no ha trazado ese cordón sanitario y Vox le tira del ronzal constantemente. Entonces, querer parecer ahora que no depende de Vox cuando depende en todos los territorios... Pero si generar esa oportunidad de que se han aprobado presupuestos en comunidades autónomas hace una semana. Entonces vete a casa. O sea, quiero decir, ¿qué quieres en la vida? ¿Estás o no estás? Acerca de Feijóo contra las mociones de censura, que solo se hacen performativas, como la de Abascal o Ramón Tamames, es tan clara que él no puede hacer una cosa igual. Él no puede hacer una moción de censura así porque se estaría contradiciendo gravemente. Y si algo ha demostrado Feijóo en su vida es que tiene pocos cambios y hace, digamos, un mismo discurso durante toda su vida. También ha demostrado que se contradice mucho. A ver, el PSOE tiene muchas ganas de que Feijóo presente la moción de censura. El PSOE tiene muchísimas ganas porque se estrellaría y le daría al PSOE gratis la posibilidad, que está explorando el PSOE por su cuenta, de amalgamar de nuevo a sus socios. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo todos y estamos todos de acuerdo. Porque Vox es invotable para el resto de la Cámara. Porque Vox es una anomalía de extrema derecha dentro del Congreso que hace que todos los demás digan, bueno, mejor esto que la alternativa. Pero es que además te digo, una moción de censura para convocar elecciones. Solo hay un partido de la mayoría parlamentaria que sustenta a Sánchez que mejoraría sus resultados, que es Podemos. Solo uno. Junts prefiere, obviamente, esperar a que se amnistíe de manera efectiva a Carles Puigdemont y para eso necesita que siga Pedro Sánchez. El PNV gobierna con el PSOE la comunidad autónoma del País Vasco, las 3 diputaciones forales y las 3 capitales. El PNV es un socio absolutamente berroqueño del Partido Socialista. Sigo. Esquerra Republicana ha dicho 14, 15 o 20.000 veces que prefiere la teoría del mal menor, aunque no le guste nada lo que está ocurriendo con la corrupción que orbita alrededor del Partido Socialista. Sumar necesita, como sea,
ganar tiempo quiero y ganar elecciones ni espacios hablar. y por tanto no pueden ir a este escenario. Es que estratégicamente la partida de la moción de censura la tiene ya ganada Pedro Sánchez, a no ser que Junts se líe la manta a la cabeza o que Podemos se líe la manta a la cabeza, pero Podemos no puede aparecer como el que propició el gobierno de PP y Vox, porque si alguna estrategia futura tiene Podemos es ser el que lidere la alerta antifascista en el futuro, no puede ser que la propicie si quiere liderarla. ¿Y tú no Podemos crees puede, que puede Feijóo todo. muestra ahí una gran debilidad al apocarse, al no... Al no presentar la moción, Sí, no. yo Al creo no que está haber abonado la mostrando moción, debilidad. sí. Pero al no presentarla, no. Pero La es que moción la son quiere el PSOE. Dos cosas dentro de la misma jugada. Claro. O sea, tú estás diciendo, literal, que nos gobierna una mafia y tú estás diciendo que lo que vas a hacer es pedir que comparezcan. Hombre, pues no es serio. Sí. Si se supone que te crees que nos lidera una mafia y si el señor Sánchez es responsable de tantas tropelías que no te caben en una Atrévete, novela, da el trabájalo. paso. Pero atrévete, ¿qué Políticamente argumento da el político paso. es? Pero ¿Y si es cuál que el no hay argumento números. político de ser una mafia, pero yo me quedo en mi casa sentado? No, Pero porque atrévete es lo que le dice a Con Vox en la Bascal, comunidad perdonadme. autónoma. Que no, que No, esto no va de pero es que solo testiculina, no va muestra- de valentía, no es la derechita cobarde. Va de números. Pedro Sánchez se podía permitir una moción que no saliese, porque no iba a salir al principio, porque tenía enfrente a un gobierno con una sentencia. Porque quería trabajarse a los socios y eso le valía. Y al final ya vemos que el propio miércoles de aquella semana de moción, el PNV gira. Pero hoy Sánchez por hoy... presenta la moción Pero- sin tener los pero- apoyos. sin de tener todos. los Claro, Una semana sí. después de que el PNV le vote los presupuestos. Exacto. a favor. Pero es que Pedro Porque Sánchez sí tuvo está a algo- favor Es de que eso. se llama Pero es que- trabajarte. Pero Alex. ese Sí, llama- pero Pedro se Sánchez sí llama está a favor de las arrojo. mociones performativas Ese y mismo Feijóo argumento no. nos serviría para exhortar al presidente del gobierno a presentar una cuestión de confianza. Sí, no, Pero si a es que no favor. estamos- ¿Y por qué no la totalmente a favor. presenta? Y ¿Por estamos qué no la diciendo que presenta? es Pues no la altamente presenta probable que Totalmente para porque va a recuperar tener la unos credibilidad, costes políticos y una negociación porque agónica antes como de es hacer toda eso, esta legislatura. está hablando con los socios. Y porque sabe que tiene una enorme Probablemente debilidad. ese sea el escenario al que Pues a vayamos. lo- Y si no vamos a ese, vamos a uno parecido en el que visibilizas el apoyo de tus socios en el Congreso de los Diputados. Pero una Pues cosa, eso ¿qué solo os se hace visi- pensar, Pues presupuestos, quizá, que Feijóo Lo veo difícil. no ha explorado ya una moción de censura? Fiscalidad, pero... Fiscalidad que ha habido. Pero el PP decidió enfrentarse al PNV para pujar por el voto de centroderecha y conservador del País Vasco. Le ha Y ido esa increíble. estrategia la aceleró muchísimo cuando a finales de diciembre, en un decreto, se introduce el famoso palacete parisino como traspaso para el gran PNV. ridículo. Entonces, ahí, acertado o equivocadamente, a mi juicio equivocadamente, el PP traza una raya tremenda contra el PNV de la que no puede volver. Y ahora lo va a Podemos pagar, decir que el error ahora fue lo anterior, paga. pero presionar a Feijóo para que vaya a una moción de censura sin tener los apoyos, me parece un A error. ver, Igual yo que no presionar, presiono, igual que- yo tener esa opino. capacidad. Igual que- Yo no presiono en absoluto, yo pero si yo opino. no decía Y creo, vosotros. veo si yo una no decía, debilidad. No decía que lo estéis presionando vosotros, vosotros Sí, opináis, que al gobierno opináis solo le faltaba. vendría- le Igual vendría que bien. presionar a Pedro Sánchez para que haya una cuestión de confianza sin tener los apoyos, también es un esfuerzo estéril. Pedro Sánchez va a explorar. Verá si tiene los apoyos y cuando los tenga, entonces se lanzará a la piscina. Pero entonces, ¿cuál es la Mismos política hechos, del PP? misma opinión. ¿Qué es Feijóo? ¿Cuál es la política del PP? ¿Pedir comparecencias? O sea, el partido más pero votado sí, de eso es España, otra- que ganó eso es- las eso es elecciones. otro tema. Esto es todo lo que Eso es tiene que otro tema. ofrecer. Tiene mayoría absoluta en el Senado. Insultar en la Quiero calle, decir. llamarle mafioso, hablar de todos, de las primarias, o sea, insultarle, afear todo lo que ha hecho, afear e insultar a los socios. Eso es todo lo que nos tiene que ofrecer Feijóo, lo que tiene que ofrecer a la gran mayoría que le apoyó y que le convirtió en el partido más votado. Yo creo que se está equivocando. Hombre, No también el hoy, margen de maniobra de no la hoy. oposición es el que es. ¿eh? No No hoy, pidamos sino un de nivel de que tiene mayoría responsabilidad absoluta en el Senado. al en la señor que está en la oposición con en el la que no gobierna, ha trabajado ese No es lo diálogo mismo. con esos posibles socios. Ese es el y problema. en el que ha pactado y ha dejado pactar a sus presidentes autonómicos con un Vox que es para tirarnos a Yo todos. puedo entender que sea criticable o no que presente una moción de censura, que sería el instrumento que tiene, pero tampoco se le puede exigir a la oposición que haga mucho más de lo que hace, en el sentido de que también los instrumentos que tiene la oposición son los que son. No, yo lo que Se sí le le puede- Y pido... uno de ellos insulte un poquito evidente, menos uno de de lo que ellos insulta. evidente es pedir comparecencias y controlar al Sí, Ejecutivo, Sí. sin ninguna Sí, duda. pero Y yo lo que le pido a la Sánchez va a oposición... comparecer específicamente lo que- sobre esto, ¿eh? Yo lo que le pido a la oposición es una menor inflamación discursiva, que no se A mí pase pueda- de frenada, a mí porque eso pueda- me parece... porque no hace falta, Porque eso es un porque error, todo no es hace tan falta. grave, es tan grave todo lo que está ocurriendo que no hace Exactamente. falta Mira, tampoco utilizar mirad a Emiliano determinados García términos. Paje, como que está obviamente en contra de Pedro Sánchez a cara de Algún perro, ¿no? indicio hay. Como en los últimos días ha hecho un sonoro silencio Claro. que ha hablado por sí mismo. Esto lo decían en el PP con un latinajo, res ipsa loquitur, la cosa habla por sí misma, no hace falta decir nada.
No hace falta entrar a decir mafia, colaborador necesario, porque inflamas tanto a tu electorado que luego no se conforma con que simplemente haga También la Page le había pedido elecciones anticipadas antes. pero eso no le da ninguna legitimación política para ir al cadalso en una moción de censura destinada al fracaso, que solo legitimaría a Pedro Sánchez, que se llevaría una mayoría absoluta, el aplauso y la palanca y trampolín para seguir en el gobierno. Tumbar al gobierno si es simplemente censurándolo. Lo que no puede ganar ahora mismo Feijóo es una investidura con el Congreso de hoy. Por tanto, Feijóo lo que está esperando es que pase lo otro, que haya dentro del Partido Socialista o dentro de la mayoría parlamentaria, hagan caer al gobierno, que haya unas nuevas elecciones y que de ahí salga una mayoría parlamentaria alternativa. Claro, pero ¿qué es lo que pasa si eso no sucede? Si eso no sucede, ¿no? Como decía Berna, lo que ha hecho Feijóo es esperar. Entonces, también esa estrategia de dejar que hagan otros, si no se convocan elecciones, podría pasarle factura y muy seria al propio líder de la oposición. Yo creo que estamos en un momento en que, obviamente, el líder de la oposición, la obligación que tiene es denunciar los escándalos, plantear alternativas. Insisto, el problema que tiene el PP es que no puede hacerlo de forma efectiva por una estrategia de oposición fallida, que es gritar mucho desde el principio. Claro. Ya desde el principio, poniendo en cuestión los resultados electorales, desde el principio como cuestionando que ellos deberían gobernar y no los otros, desde ese momento acaban teniendo una oposición tan hiperactiva que en el momento en que toca gritar, ya el grito ya no se oye. Para presentar una moción de censura y tener apoyos, primero tienes que ofrecer algo también a esos partidos con los que quieres plantear una moción de censura. Y ahora mismo esos partidos, hemos analizado qué argumentos pueden tener a favor o en contra de esa moción. Yo digo uno más. Nadie quiere apoyar a un Partido Popular que se apoye en Vox, que es lo que dicen hoy todas las encuestas que tendríamos en el gobierno si vamos a elecciones. Entonces, ¿qué les vas a ofrecer? ¿Qué cambios vas a hacer en tu política? ¿Qué programa dispones? ¿Cómo enfrentarías tú la corrupción? Ahora mismo quien está en la picota es Pedro Sánchez, porque viene de hacer una moción de censura contra la corrupción y tiene lo que tiene ahora mismo en el partido. Un segundo secretario de organización a punto de estar investigado, vaya, porque todavía no lo está por este tipo de prácticas. Tiene un papelón, pero la oposición debería también saber qué teje y cómo lo teje. Y seamos realistas, yo no veo, a día de hoy, ninguna mayoría alternativa a la del Partido Socialista. Entonces, creo que, visto esto y siendo realistas, lo que tenemos que pedir es una completa agenda de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. Hablábamos de los contratos, hablábamos de demás. Y explicaciones. O sea, hoy sería un buen día para que el presidente dijera por qué cesó al señor José Luis Ábalos en su día, para quitar cualquier sombra de sospecha. Hoy sería un buen día para decir por qué el presidente del gobierno decidió darle la Secretaría de Organización del partido a un señor que fue colaborador de José Luis Ábalos y por qué no lo ha quitado después cuando han salido las cosas que han salido de Ábalos. Pero insisto, la responsabilidad política en mantener y en nombrar. Pero si el señor Pedro Sánchez hubiera sabido que el señor Santos Cerdán estaba metido en esto presuntamente, no lo hubiera revalidado en diciembre cuando hubo el Congreso Federal del Partido Socialista. Por lo tanto, lo que dice el señor Feijóo, en eso no se sostiene con argumentos, por lo menos es lo que hemos visto. Yo creo que una moción de censura sería la convocatoria electoral. Pero presentar una moción de censura para una convocatoria pero si es tan grave, electoral. presenta. Pero es cierto que todo lo distorsiona, o sea, si en la ecuación entra Vox, lo distorsiona todo. Claro. Por eso, ¿cuál es el intento del PP? El intento del PP, el deseo del PP, partiendo de la base de que las mayorías absolutas las damos por descartadas, es tener la suficiente representación como para aspirar a un gobierno en solitario, un gobierno monocolor, independientemente de que puedas necesitar apoyos parlamentarios. Ojo, que los apoyos parlamentarios, esa es un poco la aspiración, luchar por un resultado que supere los 150 escaños e intentar un gobierno que no sea un gobierno de coalición. La moción de censura sería para convocar elecciones, pero claro, los propios socios yo creo que están mucho más cómodos en una situación que es verdad que desactiva ese discurso que tuvieron en su momento cuando la moción de censura, de que esto era para una moción de censura poco menos que ética frente a la corrupción, pero les viene bien en la medida en la que tienen enfrente a un presidente del gobierno cada vez más débil. Yo creo que Feijóo... Primero, que no ha aparecido un P. Sánchez. Y mientras no aparezca un P. Sánchez, Pedro Sánchez tiene un hilo de vida. Como había en su época un M. Rajoy. No hay un P. Sánchez. Es que es más, ni siquiera aparece en las conversaciones. Y mira que son, ¿cuántos? 500 folios de informe. Sí, algo así. 500 folios.
Hombre, a no ser que la UCO tenga un planteamiento tipo Netflix. Y lo vaya sacando por capítulos. Claro, y que cada capítulo sea más intenso que el anterior, lo cual en términos judiciales sería bastante difícil de explicar, pero bueno, oye, la justicia en España es como es y ya sabemos que es muy creativa a veces, ¿no? Pero de momento no hay un P. Sánchez, es que ni aparece mencionado. Ni aparece mencionado en las conversaciones. Y eso es un muro que en el 18 estaba saltadísimo, y que en este momento no lo está. ¿Puede aparecer un P. Sánchez? Sí. De momento no ha aparecido. Ya veremos si aparece o no. Segundo, esto es un informe de la UCO, no es una sentencia, ¿eh? En el 18 había una sentencia. El informe de la UCO es lo que es demoledor, es tremendo, es catastrófico, pero es un informe. No es una condena penal. Y falta mucho para que haya una condena penal. Y el tercer elemento es que nadie ha presentado una moción de censura, que es, digamos, el otro elemento que nos falta aquí. Nadie la ha presentado y no parece que nadie la vaya a presentar. Con lo cual, nadie va a poner a los socios en la tesitura de elegir. O nadie parece en este momento dispuesto a poner a los socios en la tesitura de elegir. Mientras estos tres elementos se mantengan invariables, Sánchez seguirá siendo el problema, pero sobre todo seguirá siendo la solución. Porque, bueno, sí, adelantar elecciones. ¿Para presentar a quién? ¿Para presentar a quién? ¿Realmente hay algún alcalde, algún presidente que crea que ir a un adelanto electoral con esta investigación en marcha le va a permitir salvar su posición? Sí. Un adelanto electoral en pero es razonable, sí, es razonable la preocupación, Antón, más allá de los pajes y de los lambanes de turno, más allá de ellos. Es razonable la preocupación, pero en ese momento un adelanto electoral es ir directo, por seguir con la metáfora de Ignasi, directo al incendio. Entonces no se apagan los incendios tirándose de cabeza en el incendio. Entonces, mientras estos tres elementos se mantengan invariables, Pedro Sánchez tiene un margen de actuación. Y yo creo que tiene una segunda derivada, una segunda misión, además de la confianza y todas estas cosas. Yo creo que normalmente la política es más cuestión de necesidad que de cariño, pero que es reconectar emocionalmente con una parte importante de su electorado.